Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Vendida por un plato de guiso. El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 12, versículo 10, que dice: Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El mensaje es: puedo amar a personas que son diferentes a mí. Imagina que has estado afuera todo el día. Tal vez estabas jugando con tus amigos o ayudando en el jardín y cuando entras a la casa sientes un aroma muy rico. Alguien está cocinando. De pronto sientes que tienes mucha hambre. Así es como se sentía Esaú ese día. Vamos a ver lo que sucedió. Isaac y Rebeca llevaban casados 20 años. A Rebeca le encantaba recordar el día en que se había encontrado con aquel extranjero junto al pozo. Rebeca les había ofrecido agua a sus camellos y su vida había cambiado para siempre. A Isaac le encantaba su bella esposa. Alababa al Señor por habérsela traído de tan lejos. Sí, Isaac y Rebeca se amaban mucho. Pero algo faltaba en su vida. Rebeca no había podido tener hijos y se sentía muy triste. Isaac conocía bien la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su padre. Dios le había dicho a Abraham que su familia llegaría a ser una gran nación. Isaac pasaba mucho tiempo preguntándose cómo podría llegar a cumplirse. ¿Cómo podría venir de Abraham una gran nación? Isaac, su único hijo, no tenía hijos. Era como un rompecabezas que Isaac no podía armar. Finalmente, Isaac le rogó al Señor que le diera a Rebeca un hijo. Y Dios contestó la oración de Isaac en forma asombrosa. Rebeca no tuvo un hijo, sino 2. Dios les dio a Isaac y Rebeca 2 hijos gemelos. Aún antes de que nacieran los gemelos, ya estaban luchando ambos dentro del vientre de su madre. Rebeca pensó que aquello era muy extraño. Nadie podía explicar por qué estaba pasando. Su esposo no podía explicarlo, ni tampoco su sierva. Nadie a quien se lo preguntara podía explicárselo. Así que Rebeca se dirigió al Señor. Oró pidiéndole a Dios que le dijera lo que estaba pasando. El Señor contestó la oración de Rebeca. Le dijo que los 2 hijos que había dentro de ella eran muy diferentes. Ellos eran el comienzo de 2 naciones diferentes, 2 naciones que no se iban a querer mucho entre sí. El gemelo menor sería más fuerte que su hermano. Isaac y Rebeca les pusieron por nombre a sus gemelos Esaú y Jacob. Y así como el Señor lo había dicho, los 2 muchachos eran muy diferentes entre sí. A Esaú, el mayor, le gustaba viajar lejos de la casa. Cuando quería algo, lo quería de inmediato. Le gustaba cazar y con frecuencia le traía a su padre cosas de muy lejos. Era el gemelo favorito de su padre. Por otra parte, a Jacob le gustaba quedarse cerca de su casa. Aprendió a cuidar de los rebaños de su padre. Aprendió también a cocinar. Se podía confiar en él. Pasaba mucho tiempo con su mamá. Jacob llegó a ser el gemelo favorito de su madre. Cierto día regresaba Esaú de una de sus aventuras de caza. Tenía mucha hambre y olió un aroma muy rico. Jacob estaba cocinando algo delicioso, probablemente un guiso de lentejas. Esaú se acercó a su hermano Jacob y le dijo: Me muero de hambre. Déjame comer un poco de ese potaje. ¿De verdad tienes tanta hambre? ¿Tanta hambre como para venderme tus derechos de primogenitura? Me voy a morir de hambre. ¿De qué me va a servir entonces mi derecho de primogenitura? Así que Jacob le dio un poco de pan y un poco del potaje. Esaú comió y bebió, se levantó y se fue. No se preocupó mucho por sus derechos que le pertenecían por ser el hijo mayor o primogénito. Lo único que le preocupaba era la forma como se sentía en aquel momento. Y por esa causa entregó algo que hubiera sido una gran bendición para él por el resto de su vida.